Hola, buenos días. Mi nombre es Denise Vendersky, trabajo como científica de datos en Practia desde hace unos años y la idea de hoy es hablarles un poco del impacto de esta pandemia en la ciencia de datos y en lo que llamamos alfabetización de datos. A veces hablamos del impacto que tiene la ciencia de datos sobre la pandemia y los distintos modelos de ciencia de datos utilizados para entender un poco este fenómeno. La idea es invertir esa mirada y poder charlar un rato sobre cómo afectó esta pandemia a la mirada que tenemos sobre los datos, al consumo de los datos y cómo los miramos, cómo los entendemos. Entonces, la agenda es hablar un poco de alfabetización de datos y les voy a contar qué es lo que entiendo por alfabetización de datos, cómo mirábamos los datos antes y cómo los miramos ahora, cuál es el impacto que tiene un modelo, un poco de modelos de Machine Learning y alguna cosa que hemos aprendido en estos días. ¿Qué entiendo por alfabetización en datos? Alfabetización en datos es el hecho de considerar que los datos no son algo aislados, sino que tienen un contexto. Y para entender los datos es necesario mirarlos en su contexto. Datos en contexto es una sola cosa, ¿sí? En este ejemplo, lo que vemos es que tenemos los datos sin contexto, que lo que dice es que no se registra ninguna transacción, y lo que vemos Disculpa, Denise, abajo... no se está viendo la presentación. Ok, vamos otra vez. ¿Ahí? ¿Se ve la presentación? No, porque tenés que compartirla, Denise, todavía no pusiste share, se ve. Bueno, disculpen. Ahí sí. Ahí compartiste la ventana de Lavas. Disculpen. Vamos a... Perdón, soy nueva con estas cosas. Asumo que deberían estar viendo la presentación ahora. Cualquier cosa me chiflan como recién. Se ve Les perfecto. decía, bueno, gracias por el aviso. Les decía entonces, lo que entendemos por alfabetización de datos es esta idea de mirar los datos con su contexto. Y los datos tienen un contexto, no vienen aislados. Y lo que vemos en esta imagen es que el dato, que es los que están arriba, y nos dice que no se registran transacciones, la interpretación, el entendimiento de estos datos cambia radicalmente cuando los miramos en contexto. Si bien los datos sin contexto parecen no tener diferencias, al mirarlos en contexto vemos que representan situaciones completamente diferentes. Y uno puede llegar a tomar alguna medida, ¿sí? A accionar en función de estos datos, y va a accionar de una manera en una situación y de otra manera en la otra. Otro ejemplo de datos en contexto es este. Acá tenemos los datos de los países en los que emitieron Betty la Fea doblada y los que emitieron Betty la Fea con subtítulos. Y vemos que hay un contexto, pero es claro que el contexto es un contexto equivocado, ¿sí? Son como los datos en otro contexto, ¿sí? No en su contexto, sino en un contexto completamente erróneo. Entonces, para entender los datos, y no solo para entenderlos, sino para poder transmitirlos, es necesario entenderlos en su contexto. Y el contexto es esto. ¿Sí? ¿Por qué es importante la alfabetización en datos? Porque estamos consumiendo una cantidad enorme de datos.
¿sí? Hoy más que nunca, este es el tablero de la Johns Hopkins, algunos usan algunos mirarán otros números, pero vemos que tiene una cantidad de información increíble, ¿sí? Por país, número de casos confirmados, número de muertes, la gráfica de la evolución de los contagios, y debe ser uno de los tableros más consultados. Hoy todos los días vemos datos porque los datos están en las noticias. Encontramos datos en los diarios, encontramos datos en los noticieros y todos estamos alrededor de las 8 de la noche pendientes de cuál será el número de hoy, ya sea el número de contagios, el número de muertes. Entonces esos datos son datos que estamos consumiendo diariamente todos. Y la realidad es que esa mirada sobre los datos cambió muchísimo. Por ejemplo, algo que a mí me llama muchísimo la atención es que empezamos a mirar en escalas logarítmicas. La escala logarítmica es un concepto bastante complejo que yo creía que se limitaba al ámbito científico, y hoy se habla, el público general, todos hablamos en escalas logarítmicas. Qué difícil, a mí me resulta difícil pensar en escala logarítmica. Uno piensa, yo puedo imaginarme cuánto es el doble o el triple de algo, pero 100 veces o 1000 veces un valor es algo que no lo tengo naturalizado, y lo tengo que pensar. Sin embargo, hoy todos naturalizamos la escala logarítmica y hablamos en términos de escalas logarítmicas. Frecuencias de muestreo. En este gráfico tenemos una cantidad de información importante. Vemos que también están en escala logarítmica, por supuesto, y vemos cómo evoluciona la cantidad de casos en la Argentina, ¿sí? Desde el 6 de mayo hasta el 26 de mayo. Entonces arriba está el total, un poquito más abajo está la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, más abajo Chaco. Y vemos que en los casos azules, los que están más abajo, los que tienen menos casos, el muestreo es muchísimo más, la frecuencia en la que se toman muestras es más grande, ¿está bien? Porque si no tenés casos, no haces test, ¿está bien? Sin embargo, arriba tenemos que la frecuencia de muestreo es mucho más alta en los lugares donde hay más casos. Y tenemos que adentro del circulito hay muchos más datos, ¿sí? Datos no solo de los casos nuevos, sino de la cantidad de fallecidos, de los test positivos. Tenemos una cantidad de datos bastante importante. Incluso arriba tenemos el tiempo de duplicación, los días en los que duplica. Empezamos a mirar datos segmentados, que es algo que los científicos de datos hacemos usualmente, de tratar de entender los datos de forma global, pero después empezar a mirarlos por segmentos, y para entender los distintos comportamientos. Acá lo que estamos mirando es el número de contagios, la evolución del número de contagios en Estados Unidos. Y uno puede pensar que se está manteniendo constante, pero en realidad, si uno empieza a mirarlos con más detalle y le saca algunos de los lugares donde hubo alguna medida más estricta o donde hay mayor densidad poblacional, como Nueva York, Detroit y Nueva Orleans, vemos que en esos lugares está bajando, pero en el resto de Estados Unidos parece que no se aplanó, parece que sigue subiendo. Mirar la totalidad de los datos puede ser útil para muchos fines, pero no es lo mismo que mirar los datos por separado. En Argentina pasa lo mismo. Esta figura ya es vieja, porque el 18 de abril ya pasaron tantas cosas, todo va cambiando tan rápidamente que esto es viejo, pero muestra la misma idea, que estamos mirando cómo evoluciona la Argentina y vemos cómo está evolucionando el número de casos en San Luis, y son dos curvas que no tienen nada que ver, porque son realidades diferentes. Incluso mirando esto ya es más nuevo, mirando una ciudad que es la ciudad de Buenos Aires, lo que vemos es que tenemos el mismo fenómeno. Hay 9 barrios de la ciudad de Buenos Aires en donde se concentran hoy el 80% de los casos. Y si vemos barrio por barrio, en la misma ciudad vemos comportamientos también que son absolutamente diferentes. Fíjense, Flores y Retiro, son dos curvas diferentes, una parece estar creciendo, la otra bajando.
Entonces, mirar los datos en forma global muchas veces me sirve. Si yo quiero comparar cómo está Argentina respecto del resto del mundo, obviamente que no voy a mirar barrio por barrio de Buenos Aires. Pero si quiero entender realmente qué es lo que está pasando en Argentina, en cada lugar, tengo que mirarlos por partes. Y vamos a observar muchas veces cosas que son completamente diferentes. Empezamos a mirar derivadas también. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de duplicación de casos, el tiempo de duplicación de casos, lo que estamos hablando es de una derivada, de una tasa de contagios. Y mientras que cuando miramos la cantidad de contagios, sabemos que es malo cuando sube la curva, cuando miramos los tiempos de duplicación, es malo cuando baja, porque significa que el virus se está propagando, se está multiplicando más rápidamente, cada menos tiempo. Entonces, en el gráfico de la izquierda, lo que vemos es que Estados Unidos, por ejemplo, tiene una pendiente negativa, están bajando los casos. Significa que se multiplican más rápidamente. Y creo que Italia, es uno marroncito, está subiendo. O del lado derecho lo que tenemos es estos gráficos, los hemos visto mucho en Argentina, cómo estuvieron subiendo, ¿sí? Las curvas de duplicación. Esto es algo positivo, significa que el virus se está propagando más lentamente, para decirlo de alguna manera. Y en el gráfico de abajo, lo que vemos es que en el último nos mostraron otra cosa. Uno en general, cuando mira un gráfico que está en función del tiempo, lo puede pensar como un video, ¿no? Porque efectivamente lo es. Si tengo en el eje X el tiempo y lo miro de izquierda a derecha, me imagino que rebobiné una película y que la estoy mirando otra vez. Lo que vemos abajo son los tiempos de duplicación, ¿sí? Para nuestro país. Y en celeste lo que vemos es otra historia, ¿sí? No lo tenemos que pensar como un video, porque lo celeste está representando en un caso al AMBA y en otro caso a todo el resto del país sin el AMBA, que no es lo mismo que mostrábamos en amarillo. ¿Está bien? Entonces, tal vez el que haya cambiado de color nos tiene que hacer preguntarnos si estamos viendo una película y la podemos pensar como un continuo o si no. En este caso no, porque estábamos mirando todo el país con el AMBA, con todo, y de repente empezamos a mirar por separado. Y lo que vimos recién es que pueden representar, y de hecho representan, ¿no? Hay realidades completamente diferentes. Y lo vemos acá, este también es un poco más nuevo este estudio, y lo que nos muestra son los tiempos de duplicación, y si miramos el verde es todo el país. Y entonces, bueno, subió y ahora está ahí un poco dudoso. La provincia de Buenos Aires, que lo vemos en violeta, que está subiendo. Y la ciudad de Buenos Aires, que está en rojo, y cómo está bajando, ¿sí? Y cómo está bajando con una pendiente bastante grande, ¿sí? Está bajando rápidamente. Esto nos hace ver lo mismo, que no es lo mismo mirar el todo que mirar las partes. Esto nos permite analizar qué tan grave está la situación en cada lugar. Y estos son los datos que publicó Google Mobility, tal vez alguno los escuchó, y a mí me gusta mucho este gráfico, si bien también es viejo, pero lo que muestra, que ya los nuevos no, lo que muestra es esa caída abrupta. En algún momento se ve que algo cae o sube abruptamente. Lo que nos está mostrando es lo que hace la gente, ¿sí? Seguramente se toma de los datos del GPS del celular y hay una línea de base que es el comportamiento de la gente previo a la pandemia, y según la actividad, que puede ser ir al parque, ir al shopping o quedarse en casa, respecto a esa línea de base, cómo cambió con la llegada de esta pandemia, ¿sí? Esto es increíble.
Son datos de la movilidad de las personas. Y fíjense que está en porcentaje. Por lo tanto, no es lo mismo el 90% de la gente que está en un parque que el 30% de la gente que va a su casa. Ahí estamos hablando de miles contra millones. Y en este caso es un caso interesante porque uno puede descargarlos del CCB con estos datos y yo lo hice y lo que vi es el gráfico de la izquierda, ¿sí? Que no, si bien muestra esa caída importante, no es muy agradable para mostrar. Si yo en realidad lo que les quiero mostrar a ustedes es esa caída, lo que voy a mostrarles es alguno de los gráficos de la derecha. Yo lo que hice para obtener los gráficos de la derecha es una media móvil, ¿sí? De 3 días uno y de una semana el otro. Realmente lo hice de la manera más inocente, que fue mostrarles un gráfico que sea un poquito más presentable. Y en mi decisión hay un sesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Muchas veces uno piensa que está mirando datos cuando en realidad hay algo más que no está del todo claro. ¿Está bien? Yo aquí hice una media móvil y una media, no importa qué hice, puede haber tomado una mediana, un cuantil. Acá lo importante es que hay un pequeño sesgo, ¿sí? Que lo hice solamente para mostrar un gráfico, pero que no es el dato puro. Yo pensaba que estaba mirando datos puros y puede que solo con la intención más inocente de mostrarlo haya metido algún sesgo. Bien, hasta acá hablamos de que estamos consumiendo una enorme cantidad de datos y que es necesario mirarlos en contexto, en su contexto. Vimos que todo cambió de una manera intensa, que los datos reflejan ese cambio, como lo vimos recién con los datos de Google Mobility, y que vamos a tener que aprender a mirarlos otra vez. Y que a veces creemos estar mirando datos cuando en realidad hay alguna otra cosa que no está del todo clara. Y vamos a hablar ahora de esa otra cosa puede o puede no ser un modelo, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de un modelo? Antes de hablar de esto, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación de la realidad, una representación simplificada de una realidad, ¿sí? Muchas veces hasta idealizada de la realidad. Son muy útiles para explicar fenómenos y tienen algo muy importante, es que están asociadas a supuestos. ¿Sí? Uno no puede, mediante un modelo, explicar todo el universo, porque el número de variables se iría rápidamente de control. Entonces uno empieza a hacer supuestos. ¿Sí? Los supuestos, de alguna manera, simplifican el modelo porque pueden reducir el número de parámetros, por ejemplo. Entonces, un modelo es, trato de explicar la realidad mediante alguna ecuación, basándome en una serie de supuestos. Todos hemos visto, seguramente, esta curva, todos hemos escuchado hablar de achatar la curva. Esto es, la curva violeta lo que dice es que pasamos de no tener ningún caso a un crecimiento lento de los casos, seguido por un crecimiento acelerado, hasta llegar a un pico, el famoso pico, y después la curva empieza a decrecer. Pero el sistema sanitario tiene una capacidad finita, una capacidad limitada, ¿sí? Que incluso puede que se limite aún más si se enferman doctores, cosa que ha ocurrido en algún lugar. Para ello, para que no ocurra esto, entonces se imponen medidas con el fin de reducir la velocidad de contagio que veíamos también antes. Entonces, la velocidad de la curva verde es más lenta, ¿sí? Y entonces, de esa manera, el sistema sanitario puede responder a los casos, ¿sí? No se satura. Este es un modelo. Y este modelo tiene supuestos asociados, supuestos que están relacionados con la tasa de contagio,
que es proporcional al número de contagios, pero el número de contagios también es dependiente del número de testeos, y hace supuestos acerca de la gente que se recupera, si un infectado se recupera, ¿se puede volver a contagiar o no? Hay gente que está expuesta al virus, pero tiene algún tipo de inmunidad y no se contagia o no. Ese tipo de supuestos están metidos en este modelo. Sin embargo, este modelo fue ampliamente difundido, todos lo compramos, sin indagar demasiado, creo, en cuáles fueron los supuestos, cuáles son los supuestos que toma. Es un modelo que naturalizamos y hablamos de achatar la curva y se toman medidas en función de este modelo. Fue algo que todos compramos y creo que no indagamos demasiado y que no deja de ser un modelo, una representación de la realidad. Este es otro modelo que lo que está indicando es, de acuerdo al grado de circulación del virus y de acuerdo al tamaño de algún evento, desde una cena de 10 personas hasta un festival de música de 100.000, ¿cuál es la probabilidad de que en ese evento vaya una persona contagiada, ¿sí?, con el virus? Entonces, si uno tiene que, no sé, un juego de hockey de 10.000 personas y está en el escenario B de 20.000 casos, con un 50% de probabilidades, en ese evento hay una persona contagiada. Esto también es un modelo, tal vez inspirado en datos, no digo que acá no haya datos, pero es claramente un modelo. Cuando hablamos siempre de situaciones hipotéticas, estamos hablando de un modelo. Y es muy útil porque si el día de mañana a mí me invitan a algún casamiento, un modelo así me podría ayudar a decidir si voy al casamiento o no. Sin embargo, no está tan difundido y no lo compramos tan directamente, ¿no? Yo se los cuento y seguramente alguno estará pensando cuál es el supuesto que hay detrás de este modelo. Hay algunos modelos que compramos y naturalizamos y otros que somos un poco más escépticos. Y acá tenemos, son resultados de predicciones de número de muertos de distintos grupos de investigación, ¿sí? Y fíjense que dan bastante diferente. Entonces, primero, ¿es un modelo esto? Y sí, esto es un modelo. Siempre que sea una predicción hacia el futuro, estamos hablando de un modelo. Siempre que una curva cambie de una línea a puntitos, es que hay algo para mirar, y siempre que uno tenga una franja sombreada, que lo que intenta explicar es el grado de confianza que uno tiene sobre ese modelo, es un modelo, ¿sí? El dato no tiene una confianza de ser dato, el dato es dato. Una predicción tiene un error, tiene un cierto nivel de confianza. Y lo que vemos acá es que hay escenarios más optimistas y hay escenarios menos optimistas, y la diferencia no está en la calidad técnica del modelo. La diferencia entre un escenario y otro está en los supuestos, ¿sí? Porque para predecir el futuro, uno necesita inferir cómo se va a estar comportando la gente. ¿Sigue la cuarentena o no? ¿Abren los comercios o no? ¿La gente va a respetar en el futuro, como está respetando hoy, el distanciamiento social, el uso de barbijos o no? Entonces, según el supuesto de cada modelo, plantea un escenario más o menos optimista. Fíjense la importancia de los supuestos. Y acá está claramente, esto es algo muy similar a lo de recién, pero para Argentina la predicción de número de muertos al 4 de agosto. Y acá está explícito cuáles son los supuestos de este modelo, ¿sí? Que se mantienen de la misma manera que al día de hoy las limitaciones, las escuelas cerradas, la orden de quedarse en casa, los negocios cerrados, van a permanecer como están hoy. Y eso es fuerte, son supuestos fuertes. En la comunidad científica, principalmente en estadística, nos gusta mucho esta frase, que lo que dice es: todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Y esto, por naturaleza,
los modelos están mal? Porque dijimos que son representaciones de una realidad, representaciones simplificadas, representaciones idealizadas de una realidad. ¿Está bien? Entonces, ningún modelo va a ser exacto y va a describir exactamente una realidad. Pero algunos son muy útiles. Lo que vimos de la curva del CIR, cuando vimos la curva y la curva achatada, ese es un modelo que es lo que les decía, que todos compramos ese modelo y nos sirvió para explicar esa aceleración en la cantidad de contagios. En este momento, si estamos en el pico, si no, si el pico viene la semana que viene, tal vez necesitemos otro modelo. Este nos fue muy útil para la primera etapa. ¿Cuál va a ser útil hoy? Es algo que tenemos que revisar. Y hay un tipo de modelos, en los modelos hay de distintos sabores, ¿sí? Modelos pueden ser simulaciones numéricas, sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas, modelos de Machine Learning. Y los modelos de Machine Learning lo que hacen es aprender patrones en los datos, ¿sí? Imagínense, yo les cuento, antes de la pandemia, todas las mañanas llevaba a mis hijas al jardín, me tomaba el subte hasta el microcentro. Al mediodía, más o menos a principio de mes, pagaba las cosas en el Rapipago, ¿sí? Al mediodía también bajo a comprar algo para comer, a las 6 de la tarde vuelvo, hay un día de la semana que hago una compra porque tengo descuento con la tarjeta. Esos son patrones característicos de mi comportamiento. Y lo que hacen los modelos de Machine Learning, tienen una cantidad de datos históricos y aprenden ese tipo de cosas, ese tipo de características o de patrones en los datos. Y acá lo interesante es que, como no tenemos una historia importante, porque esto es nuevo, es difícil, miren la curva del total de muertos abajo. Nunca va a caer esa curva, ¿sí? Porque aprende de una curva que tiene una pendiente positiva. No hay forma que un modelo de Machine Learning de repente se le ocurra que eso tiene que bajar mirando su propio comportamiento, ¿sí? Solamente podría bajar si hay alguna bajada en los datos históricos o si estamos mirando muchas variables y lo que ha ocurrido con las curvas en otros países. Hasta acá, entonces, hay datos, hay muchos datos y hay modelos y parece una obviedad, pero a veces se mezclan y no es nada trivial poder distinguir qué es un dato y qué es un modelo. La solución es la alfabetización en datos, es preguntarse cuando uno mira un dato si hay algo más, si estoy viendo un modelo, cuáles son los supuestos. Y el poliamor sí funciona en el sentido en el que lo que decía Vox, ¿no? De esto de que los modelos están todos mal, pero a veces son útiles. Hay modelos que son útiles en un contexto determinado y otros modelos que son útiles en otro contexto. Y el contexto vimos que está cambiando muchísimo. Entonces, no nos enamoremos de los modelos. Creámosle o confiemos en un modelo que me sirva para explicar el contexto actual y sepamos que cuando cambie el contexto puede que ese modelo ya no sea útil. Y por último les voy a contar algo de los modelos de Machine Learning. Lo que decíamos era, ¿qué son? Bueno, eso, aprenden patrones en los datos con los que se entrenan. Entonces, eso les da la capacidad para generalizar. Porque no se memorizan los datos históricos. Lo que hacen es aprender estos patrones o estas sutilezas y eso les da la posibilidad para generalizar, para inferir. Que no así un sistema de reglas expertas. Tienen capacidad para generalizar, pero si se mantienen los patrones históricos, ¿sí? Hay un trabajo, creo que del MIT, que vio cuáles son las búsquedas, el top 10 de búsquedas de Amazon, y la gente pasó de buscar carcasa de celular y legos y cargadores a comprar papel higiénico, barbijos, ¿sí? Dígame, ¿cuántos de ustedes pensó alguna vez que iba a comprar un barbijo, ¿no?
Y esto ocurrió en el gráfico de abajo, lo que vemos es del 20 de febrero al 25. En 5 días la gente pasó de comprar Lego a comprar barbijo. Ningún modelo de Machine Learning va a adaptarse automáticamente a este cambio, porque cambió el patrón. Vimos esos escalones de comportamiento en la movilidad de Google, ¿sí? Cambió el contexto. Y eso hace que los modelos de Machine Learning que hayamos entrenado o que haya entrenado Amazon ya no son útiles. ¿Sí? Ya hay que revisarlos, hay que entender los datos otra vez, ¿sí? Y hay que entrenar nuevos modelos. ¿Quién iba a imaginar? Imaginamos, ¿no?, que teníamos algo que me predice en lo que compra la gente para poder abastecer las góndolas. ¿Quién imaginó que de repente iba a haber un pico de papel higiénico, ¿no? Ni uno lo imaginó y nunca hubo un patrón en los datos históricos que alimentan ese modelo que haya podido detectar el modelo de Machine Learning. Nosotros tuvimos una experiencia en la cual tuvimos que armar un modelo de predicción de demanda para una cadena de restaurantes, una cadena de comidas. Y lo que ocurrió, ellos para mirar cuántas ventas iban a tener la semana que viene, tomaban todos los datos del último año. Nosotros les habíamos propuesto mirar una cantidad más limitada de datos, mirar 2 o 3 meses de historia nada más, y la precisión mejoraba un poco, la precisión del modelo. Piensen en qué tan útil sería si uno quiere predecir ventas, por ejemplo, tomar los datos anteriores a la pandemia. Y vemos que no tiene tanto sentido. Vemos que seguramente los datos entrenados con un año de historia ya son poco útiles. Vemos que incluso si tenemos que entrenar nuevamente modelos, esperar un año para tener nuevamente datos suficientes o esperar unos meses es distinto. Estamos hablando de cosas diferentes en términos de negocio, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que les quiero decir? Los modelos de Machine Learning, los modelos que teníamos que predicen ventas, que predicen situaciones anómalas, situaciones de fraude, o que predicen que uno de mis clientes cambió su comportamiento y entonces se va a ir a la competencia, ya no son útiles porque cambió todo muchísimo, de una forma que los algoritmos de Machine Learning también están desconcertados. Hay que volver a mirar los datos, hay que volver a segmentar a nuestros clientes, porque el comportamiento cambió. ¿Sí? Y hay que armar nuevos modelos que sabemos que van a servir en este contexto actual y que tal vez cambien, en 2 semanas vuelva a cambiar el contexto y dejen de ser útiles nuevamente. Pero los modelos sirven, el contexto cambió muchísimo y los modelos son útiles según su contexto. Por suerte hay mucha interacción online, mucho más que antes, podemos aprovechar eso, pero realmente tenemos que volver a pensar en nuestros modelos de Machine Learning. Bien, entonces hasta acá lo que vimos es que los modelos de Machine Learning saben generalizar, pero no adaptarse a cambios de comportamiento tan abruptos, que hay que volver a entender los datos, que hay que volver a segmentar, que hay que volver a entrenar modelos porque todo cambió muchísimo, que no enamorarse en el sentido, no enamorarse del modelo de Machine Learning, en el sentido de armar modelos que sean descartables y ser conscientes de que esos modelos sirven en un contexto particular, pero el contexto puede cambiar muchísimo, ya lo hemos vivido, y puede volver a cambiar, y tenemos que tirar nuestro modelo y entrenar uno nuevo. Por suerte existen formas de trabajar que solemos usar en los proyectos de ciencia de datos que permiten trabajar en contextos de alta incertidumbre, ¿sí? Entrenar modelos chiquitos en poco tiempo, siendo conscientes que me sirven y tienen una utilidad finita, ¿sí? Siempre y cuando
no vuelva a cambiar tan abruptamente el contexto. Bien, ¿qué es lo que aprendimos? Bueno, aprendimos muchísimas cosas, pero lo que a mí me interesa rescatar es que hay datos, hay muchísimos datos y también hay muchos modelos y que saber distinguirlos puede no ser trivial y que hoy la alfabetización en datos ya no es opcional. Como sociedad, la alfabetización en datos ya no es opcional. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, se escribe por chat y voy a estar respondiéndolas. Bueno, no hay ninguna pregunta, así que les agradezco mucho y hasta la próxima. Nos pueden seguir, hay una serie de charlas en los canales de Practi Academy y de Practi Talks. Pueden encontrar charlas muy interesantes, así que muchas gracias.